el modo orgánico concreto que adopta al su nacimiento, porque el valor principal que subyace en esa iniciativa es el de lograr una verdadera autonomía del órgano constitucionalmente facultado para perseguir los delitos. ¿Cuál es la diferencia entre la autonomía y la subordinación de este órgano? Esta semana acaba de iniciarse en Perú el procedimiento que habrá de culminar con el presidente de la República en la cárcel, el actual. Ya está allí desde hace 17 años pudriéndose en prisión Fujimori. Ya se encuentra en prisión también Ollanta Humala, que además su señora esposa también está en prisión, la esposa del que fuera presidente del Perú. Y en estos momentos hay orden de aprehensión contra Alejandro Toledo, otro expresidente en problemas. Es el caso de Panamá, es el caso de Guatemala, es el caso de Corea del Sur, que tiene en prisión a su expresidenta junto con su asesora por hacer grandes negocios. ¿Y por qué en México, y sobre todo en Zacatecas, no podemos meter a la cárcel ni a un presidente municipal? Porque la consigna política domina la justicia en México. Ayer hay una evidencia de ello. La Procuraduría General de la República se desiste de su derecho a recurrir la liberación del Bester Gordillo, simultánea a la firma del acuerdo del PANAL en coalición con el PRI y el Verde Ecologista. También ya lo había hecho previamente en el caso de Guillermo Padres, exgobernador de Sonora, que está en vías de dejar la cárcel por una omisión deliberada de la Procuraduría General de la República. Aquí nosotros hemos visto cómo la justicia se tapó los ojos ante el homicidio que algunos juniors cometieron en Fresnillo en contra de un indigente apodado el Cobijas, porque era el hijo del gerente de Peñoles, el autor principal de ese crimen. Y vimos también cómo el poderío gremial se impuso para que un asesinato a batazos videograbado quedara totalmente impune. Ese es el drama de este país y ese es el drama de Zacatecas. Por eso, todo esfuerzo por otorgarle autonomía al Ministerio Público bien vale la pena, pero no echemos las campanas al vuelo. El sistema anticorrupción ya fracasó, nació muerto. Los poderosos intereses que se oponen a él están triunfando, por eso apenas ayer se nombró al fiscal electoral. Por eso se tumbó a un fiscal electoral, porque iba a cumplir con su deber de investigar la campaña presidencial de Peña Nieto, dado que el señor Odebrecht, dueño de la constructora brasileña, que en estos momentos ha colocado en crisis de la justicia en 12 países a connotados políticos, ha dado testimonio que entregó recursos al secretario de Finanzas de la campaña presidencial de Peña Nieto. Ese es el fondo del problema que nos hace darle una oportunidad a esa leve esperanza de que finalmente avancemos en la constitución del Ministerio Público. Pero ahorrémonos la melcocha, ahorrémonos la miel. Tantos autoelogios diciendo que estamos cambiando la realidad cada vez que aprobamos una ley, solo hace que aumente la indiferencia y el desprecio de una sociedad que tiene mucho tiempo
viendo que nos la pasamos cambiando las leyes sin cambiar la realidad. Es cuanto, presidente. Para hechos. Gracias, diputado. Para hechos, la diputada… Para hechos, Roy Barragán. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Cedemos el uso de la voz a la diputada Guadalupe Flores. Celia Flores. Muchas gracias. Por 3 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Pues nada más hago uso de estos 3 minutos que se me dan para apoyar en todas y cada una de sus palabras, no solamente al diputado Luis Medina, sino también a la diputada María Elena. Es importante que las leyes no solamente queden en papel, que las leyes se implementen, que estamos en un país donde hay ley, donde hay instituciones y se tienen que respetar, y que los pasos deben de ser firmes y que deben de llegar hacia la sociedad, porque es ahí donde verdaderamente tenemos que hacer valerla y no solamente dejarla pasar por conveniencias o por amistades. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Cedemos el uso de la voz al diputado Roy Barragán, hasta por 3 minutos. Con su permiso, presidenta, maestro. Adelante. Bueno, este país ha luchado por el Estado de Derecho desde que nace la Constitución del 17, y usted lo sabe, ayer lo comentábamos en la presentación del libro del doctor Enciso, por cierto, compañero de La Voz en la Facultad de Derecho. En efecto, hay tantas clamores por años y años y se empieza a violar el Estado de Derecho desde el momento que nace la Constitución. Recordemos que hicieron los carrancistas con los villistas, pues aniquilarlos por todo el país, ¿verdad? Y de ahí ellos se posesionan del poder por décadas, las escenas trágicas, todo Obregón, todo lo que hizo, ¿no? O sea, tumbamos a Porfirio Díaz, pero volvemos a tomar un régimen casi similar, ¿no? Y usted lo mencionaba, Porfirio Díaz en el fondo era decente, quitaba a alguien pero hacía una elección y ponía al otro, ¿verdad? Todo esto lo he ido retomando y bueno, hoy por hoy llegamos a nuestros días y lo que comentaba de la maestra, bueno, digo, parece una casualidad porque déjeme, maestro, que pues empieza, se le dio risita, es que no, pues si no he dicho, ¿verdad? Lo que sucede es que si usted se fija, hay un procedimiento, ¿verdad? Un procedimiento penal que tiene bastante tiempo, entonces la solicitud de arraigo no es cosa de hoy, ¿verdad? Fue una solicitud que se ha hecho ya, pero está fundada en el tema de la edad, ¿verdad? Que está debidamente considerada en la ley. O sea, al llegar a cierta edad, 65 años, puedes purgar tu condena en tu domicilio, ¿verdad? Ese es el tema más que otro. Yo creo que por eso hablamos de eso, pero lo demás coincido con usted, ¿verdad? Coincido con el tema del Estado de Derecho, que es un anhelo de los mexicanos, un anhelo de todo el mundo, que lo pudiéramos ver cristalizado un día. Es cuanto, maestro. Es cuanto, presidenta. Perdón. Gracias. Cedemos el uso de la voz al diputado en tribuna, hasta por 3 minutos para que concluya. Bien, buen intento, diputado Roy. Buen intento. Las palabras de los diputados que intervienen me hacen recordar que efectivamente hay un fenómeno cultural en México que no debemos ignorar. En México, con el régimen colonial, se instauró la cultura de acátese pero no se cumpla, con que venían acompañadas disposiciones de la corona española, en donde cuando había razones de inaplicabilidad de lo que se disponía desde la corona, la propia corona emitía disposiciones con esa leyenda, acátese pero no se cumple. Tenemos una enorme tradición de ignorancia de la norma y eso tiene pues un reto, presenta un reto para los mexicanos, la de educarnos para la legalidad. Eso es algo
que debiéramos hacer en el sistema educativo formal y en el informal, en el conformado por el sistema comunicacional. Ese es un gran reto. Pero se viven momentos de distinta intensidad y en estos momentos la catástrofe humana que significa el volumen de desapariciones forzadas, la cada vez más cruel forma de estar ajustando cuentas entre cárteles y la perspectiva ominosa de una frontera abierta al abastecimiento de armas de manera continua, hacen que nuestra única alternativa pacífica sea agarrarnos a ese clavo ardiente que es el de la legalidad. Pero la legalidad en este país, de ser observada, llevaría a la prisión a gobernantes. Peña Nieto ha dado muchos motivos dentro del orden jurídico mexicano para ser encausado. Hay cambios que hay que hacer en las leyes, pero este es un asunto también de correlación de fuerzas. Por eso yo quiero exhortarlos a que seamos muy realistas. Esta fiscalía no es garantía de que realmente sea autónoma en su funcionamiento, porque ustedes saben muy bien que esta fiscalía nace como consecuencia de que el Sistema Nacional Anticorrupción nos impone esa obligación. Pero ustedes saben muy bien que así como las líneas fundamentales fueron elaboradas desde el Ejecutivo de esta ley, una ley de armonización en muchos sentidos, así también no nos hagamos ilusiones. La designación del fiscal y de los titulares de las fiscalías especializadas van a estar en Palacio de Gobierno y se vale apostar. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito a la primer secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados presentes se considera el asunto suficientemente discutido. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y, consecuentemente, se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Guadalupe Davache, a favor. Luis. Maestro. A favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Luis Medina, a favor. Perdón. A ver cómo se distrae. Roy Barragán, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. María Elena Ortega Cortés, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Felipe Cabral, a favor. Guadalupe Nayeli Romalira, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Hernando Vaca Patricia Mayela, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. González Nava José María, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Le informo, diputada presidenta, que son 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 de la fracción 10ª de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder, pregunta a la Asamblea si algún diputado o diputada desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica y el Poder Legislativo y 122 fracción 10ª de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado
en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, pasamos a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza a diversos ayuntamientos celebrar contrato para la compraventa de energía a largo plazo, constituir fideicomisos para garantía del pago con el fin de mejorar el alumbrado público, así como asociarse con otros ayuntamientos para establecer un esquema eficiente que mejore la prestación de estos servicios. Se somete a discusión en lo general. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos, para intervenir en lo general, se pasa a votación, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria de informe del resultado. Guadalupe de Bache, en contra. Luis Medina Lizalde, en contra. Giovanna Bañuelos, en contra. Raúl Barragán, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Diputada. Diputada María Elena. Ortega Cortés María Elena, a favor. González Martínez María Guadalupe, en contra. Guadalupe Merino, a favor. Guadalupe Nayeli Romanira, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. González Nava José María a favor. Felipe Cabral, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Le informo, diputada presidenta, que son 21 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado o diputada desea reservar un artículo o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tienen por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Giovanna Bañuelos. Luis Medina. ¿Alguien más? Diputada Giovanna Bañuelos, ¿el tema? Presidencia legítima. Diputado Luis Medina. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Cedemos el uso de la voz a la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre con su tema Presidencia legítima, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. La madrugada de hoy vivimos algo espectacular en este pleno. Se siente bien ser libre, aunque sea por unos minutos, y por eso quiero participar en esta tribuna para agradecer a los 16 diputados de las distintas fracciones parlamentarias que decidieron emitir de manera libre y secreta su voto a favor de que su servidora presidiera la comisión permanente que está a punto de instalarse. Hubo necesidad, por la contrariedad de la mesa directiva y de sus secretarios, que los resultados, por primera ocasión en lo que va de esta legislatura, se dieran a conocer uno a uno en las cédulas, dado que fue
imposibilitadas la Secretaría y la Presidenta para poderlas agrupar. Sin embargo, hoy que estamos iniciando esta sesión, sorprende la determinación que después del regaño, y que les pido una disculpa a mis amigos y amigas diputados que me dieron su confianza, no esperé meterlos en conflictos, que después del regaño el área jurídica de esta legislatura les diera la alternativa para poder enmendar. Y fíjense ustedes, y expreso todo mi cariño y mi respeto al compañero Arturo López de Lara, pero aparte me comprometo desde esta tribuna, como integrante de la Comisión Permanente, a ayudar en lo que sea necesario para que los trabajos salgan a flote. Pero fíjense ustedes, es la primera ocasión en la historia del Poder Legislativo que uno, por imposición, violentando la ley y el reglamento en una primera instancia, y gracias a que nosotros no lo permitimos, la mesa directiva, la presidenta en lo particular, de forma arbitraria, decide que el voto de cada uno de nosotros sea anulado. ¿Por qué? Pues porque no complace al acordeón, al mandato, al acordado. Sin embargo, aunque se realizó de manera libre, secreta, ordenada, pues simple y sencillamente no complacía los intereses de algunos particulares. Y gracias a la intervención de nosotros, como ustedes lo saben, pues es que se decide que se dé lectura abierta a cada una de las cédulas. Simplemente para que quede en el diario de los debates registrado, porque no solamente seguimos con puntualidad ayer los votos que se cantaron desde la presidencia, sino que para fortuna nuestra están grabados. Vamos a tener la presidencia de la permanente más ilegítima en el poder legislativo, en la historia del poder legislativo, y de eso no es culpable mi compañero y amigo Arturo López de Lara. Con 16 votos a favor, su servidora no podrá presidir los trabajos de la permanente. Sin embargo, el diputado Arturo López de Lara, con 11 votos que obtuvo en general, habrá de tener esta gran encomienda y responsabilidad. Voy a compartir con ustedes los resultados en lo individual, porque en lo individual se vota a cada uno de los 11 integrantes de la permanente. Y empezaré de abajo para arriba, porque la confusión justamente se dio en la mesa directiva. Para la diputada Pati Mayela y su suplente Roy Barragán hubo 24 votos a favor y 3 anulados. Para la diputada María Elena Ortega y el suplente Santiago Domínguez, 25 votos a favor y 2 anulados. Para la diputada Julia Holguín y su suplente Adolfo Samarripa, 25 votos a favor y 2 anulados. Para el diputado Omar Carrera y su suplente, la diputada María Guadalupe, 23 votos a favor y 4 anulados. Para el compañero Luis Medina Lizalde y su suplente, la compañera Isaura Cruz de Lira, 24 votos a favor y 3 anulados. Para el compañero José María González Nava y su suplente, el diputado Jorge Torres, 23 votos a favor y 4 anulados, vocales. Para el diputado Carlos Peña Vadillo, vocal, y su suplente, nuestra compañera Isadora Santibáñez, 20 votos a favor. En el caso de la propuesta a la Secretaría, 7 votos a favor. Para la primera secretaria, la diputada Mónica Borrego y su suplente Guadalupe González, 26 votos a favor, 1 anulado. Para el diputado Osvaldo Ávila, segundo secretario, 20 votos a favor y como vocal, 7. Para la presidencia, a su servidora y amiga, Giovanna Bañuelos de la Torre, 16 votos a favor. Al compañero Arturo López de Lara, 11 votos. Lo expreso porque estamos a minutos de instalar la comisión permanente. Este tipo de arbitrariedades que parecieran nimiedades y no lo son. No son situaciones que se deberían de consentir en la casa en la que se hacen las leyes, y somos incapaces en lo más elemental de mostrar respeto por la voluntad, por la inteligencia y por la determinación en lo individual de cada uno de los 30 integrantes, que somos pares. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Para hechos. ¿Alguien más se registra para hechos?
¿Alguien más? Para hechos, por favor. Se cierra el registro. Y me cedo el uso de la voz hasta por 3 minutos. Señores y señoras diputados, con todo respeto, comentarle a la diputada en tribuna que la mesa directiva se elige por votación, no como si fuera bingo. Punto número 1. Punto número 2, hemos dado a conocer el resultado de esta votación. Lamento mucho, señora diputada, que usted no haya estado presente al momento de la información. Le quiero comentar también que esto se elige por cédulas, son cédulas, no se elige por personas. Y cada uno de ustedes, diputados, tuvieron en sus manos una cédula para registrarla, para llenarla. Por tanto, usted no estuvo porque no llegó puntual a la sesión, se le citó a las 10 de la mañana y llega 2 horas y media después. Por tanto, de cualquier manera, siendo muy prudente, le quiero comentar que por iniciativa del diputado Osvaldo Tiscareño se dio a conocer voto por voto cada una de las cédulas. No fue porque usted lo haya pedido y yo accedí a hacerlo porque es una de mis responsabilidades aquí en la mesa. Decirle a usted, diputada, nuevamente que tenemos 9 cédulas que no coinciden en lo más mínimo en los nombres ni de los vocales ni de presidentes. Todas son diferentes, absolutamente. Y estas son para la diputada Bañuelos, ¿sí?, que son completamente diferentes todas y son 9. Luego tenemos 8 cédulas para el diputado López de Lara y todas coinciden una a una. Y aquí están los documentos, una a una, las cédulas. Tenemos 4 cédulas completamente diferentes y aquí se encuentran para quien guste hacer su solicitud por escrito ante esta mesa directiva para que las puedan verificar una a una. Esta mesa directiva de la permanente que habremos de instalar el día de hoy es total y absolutamente legal. Le informo, diputada Giovanna del Carmen Bañuelos, que usted, con la experiencia que tiene de ya haber sido diputada anteriormente, que tiene una gran experiencia en ello, y usted verifique, por favor, en el artículo 136, dice, las votaciones son por cédulas. Aquí dice, artículo 136, cédulas, se los voy a leer textualmente. Artículo 36, las votaciones por cédula se desarrollan cuando se trate de elegir personas de acuerdo al siguiente procedimiento. 1. Cada diputado emitirá su voto por escrito en el orden en que se registró en la lista de asistencia, en la cédula que le haya sido entregada por el primer secretario. 2. El primer secretario convocará a los diputados para que cuando escuchen su nombre pasen a depositar la cédula en la ánfora en que se ubicará en el centro del estrado de la mesa directiva, la cual quedará bajo su resguardo. 3. Terminada la votación, el primer secretario agrupará las cédulas de acuerdo al sentido de la votación, computará los votos y hará público el resultado. El presidente realizará las declaraciones de validez de la votación. 4.
En caso de que exista controversia, el presidente podrá instruir al segundo secretario de lectura las cédulas y las vuelva a integrar por grupos para ratificar en su caso o ratificar el cómputo. Y quinto, las cédulas depositadas en blanco o a favor de personas inelegibles serán nulas y solamente serán tomadas en cuenta para verificar el número de votos emitidos. Le pido, diputada Giovanna del Carmen Bañuelos, que revise su reglamento Diputada y presidenta, que solicite por escrito a esta mesa que pueda revisar una a una las cédulas que están en este poder. La presidencia ha actuado con toda legalidad. Ahora sí, diputada, ya se extrañó. Y El tiempo. Es cuanto, diputada presidenta. Y continuamos. diputada, para registrar mi asistencia, Borrego Estrada Mónica. Gracias. Tarde, pero a tiempo. Gracias, diputada. Perfecto. Continuamos para hechos. Es cuanto, diputados. Continuamos con la diputada Carolina para que haga uso de la voz y tiene 3 minutos para participar. Con su permiso, diputada presidenta. Pues solamente para robustecer lo comentado por la diputada presidenta. Estuvimos revisando uno a uno las cédulas emitidas, siempre apegándonos al reglamento. Y pues se me hace raro, diputada, que usted siempre exige aquí en el Pleno que se apeguen al reglamento y lo estamos haciendo. Y cuando no hay ¿cómo le puedo decir para que se suavice la palabra? Cuando no hay simplemente una satisfacción hacia su persona, le digo, es cuando alzamos la voz. En este caso, estrictamente estamos apegados al reglamento, artículo 136, fracción tercera y cuarta, donde especifica que tiene que ser por cédula. Entonces, solamente pido, diputada, respeto hacia las determinaciones de esta mesa directiva, así como también le pido tenga un poco también de tolerancia, porque a todos los compañeros en diferentes situaciones, no siendo únicamente el tema, se les ha dado oportunidad por 1 o 2 minutos. Y aquí nuevamente le vuelvo a reiterar, solamente cuando no beneficia a nuestra persona es cuando levantamos la voz, pero hemos sido tolerantes, estamos en un lugar que es la casa de todos los zacatecanos, somos la voz de los zacatecanos y no nos puede coartar nuestra libertad de expresión. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Continuamos con el uso de la voz para el diputado Luis Medina Dizalde. Le vamos a dar el uso de la voz al diputado Osvaldo hasta por 3 minutos. No da lugar, diputada, me abstengo ya. Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz a la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos y le vamos a dar, esta mesa le otorga 2 minutos 45 segundos más para que se explaye en sus comentarios. Adelante, diputada. A lo mejor ni los necesito, pero gracias. Ay, un complot. Bien, es que me dan más ternura que coraje, porque están citando un artículo que señala que la votación es por cédula, no en bloque. No sé si entienden la diferencia. La cédula es el papel, y salvo que usted me enseñe un voto electrónico, un voto económico o un voto de cualquier otra naturaleza, pues entonces los 27 votos que se emitieron en el Pleno fueron por cédula. Y lo que dice el artículo 136 del reglamento, en su fracción tercera y cuarta, es que se debe de votar en ese mecanismo, y así se votó. No necesité llegar a tiempo, diputada presidenta, para enterarme cuáles fueron los resultados, porque a lo mejor usted estuvo muy ausente anoche en su bloqueo, porque los resultados están grabados. Pues si los dijo uno a uno, ¿para qué llegó al resultado si lo conozco perfectamente? Y hay evidencia
plena de ello. Nunca, y señálenme ustedes, qué parte de la ley o el reglamento señala que se tiene que votar en bloque. Ustedes hablan de ser elegible o no ser elegible. Ayer no se votó por Miguel Alonso, ayer no se votó por Lady Trump, ayer no se votó por ninguno de los que son inelegibles. Los 30 integrantes de este poder somos elegibles. Hay votos nulos. Claro, quienes tuvieron la flojera de llenar el espacio de propietario y de suplente, y en automático va la nulidad, y de eso también di cuenta. Los votos a favor y los votos nulos. Pero ¿quién les dijo a ustedes que votar en cédula es votar como les pasa en el acordeón? Y que si no respetan el acordeón es voto nulo o ilegal. Lo que es correcto es que 16 compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias en esta soberanía ayer emitieron su voto de confianza para una servidora. Y no me paro aquí a faltarles al respeto, no me escuchó. Me estoy parando aquí a darles las gracias y a decirles que es lamentable que su voluntad no se haya respetado, y que lamento aún más que los hayan regañado por expresar esa voluntad. Que si quiero solicitar o no por escrito las cédulas, no las necesito, las tengo grabadas, y en caso de que no estuvieran grabadas, no me servirían para nada, porque lo que yo sí pregunto ¿es legal o es ilegal que estando bajo el resguardo, como señala la ley y el reglamento, las cédulas de los votos, se reúna a las fracciones parlamentarias aliadas y se le exija al área técnica que lleve las cédulas para que se revisen uno a uno? Porque eso sucedió esta madrugada. Se reunieron y estuvieron verificando sin presencia, porque lo sacaron del área técnica de este poder, cada una de las cédulas. ¿Eso es legal? ¿De verdad es que tanta trascendencia le ven a que su humilde servidora conduzca o no los esfuerzos del Poder Legislativo? Ya prácticamente se acaba esta legislatura, y quiero que sepan, para quien no tiene conocimiento, que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo es la única en 1 año y medio que nunca ha presidido los trabajos de la mesa. Eso sí es violación a la ley y al reglamento, porque cada fracción parlamentaria tiene ese derecho rotativo y a nosotros nunca se nos ha considerado. ¿Para qué querría yo solicitar por escrito esas cédulas manoseadas como si proceso electoral se estuviera viviendo, que estuvieron a final de cuentas manipuladas porque no las resguardó la mesa, las pidió la presidenta para ponerla a disposición de sus aliados? ¿Para qué lo querría yo si por lo que estoy aquí en tribuna es simplemente para darles las gracias? No necesito más que decirle a Arturo López de Lara que no lo tome personal, que estoy aquí para ayudarle y para decirles a todos ustedes que me siento muy honrada y muy halagada de esos 16 votos que me concedieron. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Cedemos el uso de la voz al diputado Luis Medina hasta por 3 minutos. 5 minutos, perdón, para reflexiones. Creo que si tuviéramos, con su permiso, Presidenta, la capacidad de reconocer los talentos donde hay, no estaríamos haciendo el papelón que estamos haciendo con esta elección. Con todo respeto, tienen aquí en el diputado José María González a un talentosísimo operador electoral. Si le hubieran confiado a él el procedimiento, tengan ustedes que nadie estaría inconformándose por la forma y el fondo. Dicho sea esto como un reconocimiento. ¿Sí? Orden, señores diputados. Continúe, diputado. Evidentemente esta tarea se la confiaron a gente que no es muy experta en fraudes.
Pero ahí está algo contundente. 6 diputados de la fracción oficial no comparten ese modo de conducción, porque nosotros solo somos 10 los que concertamos el respaldo para la compañera Giovanna. Y recibimos 6 votos que envían un mensaje de insatisfacción por el modo de conducir los trabajos en esta Cámara, que una y otra vez impone decisiones desde la ilegitimidad. Cada vez que en la CRIP se razonan votos, puntos de acuerdo para si son de urgente y obvia resolución, el criterio o el razonamiento lo orienta de quién viene, no si es importante o no. Hemos visto que hasta la integración de las comisiones ha operado un espíritu muy faccioso. Cito el caso de la de la Comisión de Gobernación. Según lo que dice el texto de la ley orgánica de este poder, debe tener solo 5 miembros. Pero como era la que me correspondía a mí, y para un cálculo de correlación de fuerzas, y a pesar de que ahí les hicimos notar lo que decía el texto, ahí la hicieron de 7 miembros. Es un botón de muestra, pero nosotros no hemos estado gastando la pólvora en infiernitos. Hemos sido una oposición que selecciona con un criterio de pertinencia en qué damos el debate, cuándo nos oponemos, cuándo coincidimos. El historial de las votaciones de esta legislatura no nos podrá atribuir que sistemáticamente estamos votando en un sentido o en otro. No le hemos tenido el miedo a coincidir, a ver la pertinencia de hacer causa común en determinadas situaciones. Pero representamos una visión diferente y no hay respeto. Pero al no respetar a las visiones que no son la dominante, el Poder Legislativo se falta el respeto a sí mismo, porque está renunciando a la posibilidad de verdaderamente trascender. Tenemos un Poder Legislativo que tiene un marco jurídico totalmente envejecido, insatisfactorio. No nos hemos propuesto el camino de lograr la confianza social para este poder, dando pasos que nos permita acercar a la sociedad al Poder Legislativo, que es un paso no para satisfacer el ego de los que somos integrantes de la 62 legislatura, sino porque es un paso fundamental para la vida democrática. Una sociedad sin poder legislativo es una sociedad que fácilmente cae en dictaduras personales. Este contrapeso es un contrapeso al que no puede renunciar nadie. Hemos sido improductivos porque es atrofiante el caciquismo con que se han conducido estas asambleas, estas instituciones. Es un hecho real, a la vista de todos. Es grotesco. La compañera Giovanna obtuvo la mayoría absoluta de esta legislatura ayer, y está el testimonio en la lectura de cada una de las cédulas. Fue la mitad más 1. Y no lo hizo ningún escrutador independiente. Quien lo dio a conocer fue la propia presidenta de la sesión. Ahora, ¿qué importancia real tiene quien presida? Concluya, diputado. No tiene ninguna importancia quien presida la comisión permanente, ninguna trascendencia de fondo. Inclusive, creo que es hasta incómodo estar al frente de un poder en donde a quien lo representa le impone la obligación de ser dama de compañía en una serie de ceremonias.
pero la forma es fondo. Y también reitero que esto nada tiene que ver con la persona mesurada y respetuosa del diputado López de Lara, a quien también le reiteramos que habremos de colaborar con toda nuestra buena fe en el esfuerzo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. No habiendo más asuntos que tratar y estado agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados dentro de 10 minutos a la siguiente sesión. Muchas gracias. Todavía no está el informe. ¿Dónde está? Ahorita lo tenemos listo. Debe ser. Perfecto.